Ok, a ver, excelente. Entonces vamos a comenzar. Evolución e importancia de las telecomunicaciones y las TICs post pandemia para este ITLA Community Summit 2021. Entonces, dentro de los puntos que vamos a estar tratando esta noche, aquí les tengo la agenda. Vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando todo esto comenzó desde el año 2019 hacia el 2021 y también vamos a estar viendo cómo todo esto fue evolucionando. Vamos a ver una perspectiva global de cómo se encuentran las telecomunicaciones actualmente y vamos a hacer un contraste también con nuestro país, verlo localmente en República Dominicana. Vamos a ver las tendencias, qué fue lo que sucedió después de que se dieron esos cambios en las telecomunicaciones. Vamos a poder ver qué fue lo que cambió. También vamos a ver qué fue lo que evolucionó dentro de las empresas, que es lo que más nos interesa o diríamos que es lo que más trasciende en el mercado laboral. Y también esta noche les traigo lo que es un ejemplo de BPO as a Service como resultado de todo este desarrollo y todo este cambio. Entonces, para hablarles un poco de mí, antes de continuar, tengo más de 5 años de experiencia en el sector salud desde el punto de vista de tecnología. He trabajado como administrador de redes, encargado de infraestructura y actualmente me encuentro desempeñando la función de gerente de TI, responsable de la parte de infraestructura, comunicaciones y entrega de servicio en Contact Center Dominicana o CCD Care, como un BPO aquí que representa los servicios y cuidados médicos para pacientes. Dentro de las diferentes certificaciones que tengo, como ya mencionaron, aquí están unas cuantas de ellas, como es CCNA, Windows Server Fundamentals, Azure, MikroTik y otras como Isabel Advisor. Entrando en tema, comencemos. Dice Nicolás Stornelli García que las TICs y las telecomunicaciones es un concepto que no puede romperse, es decir, que tiene que ir unido. Y dice que la pandemia del COVID-19 nos obligó a mirar el sector de las TIC y las telecomunicaciones como lo que es el eje transversal para el desarrollo de todas las naciones. Así de sencillo, como lo dice para todas las naciones, lo cual esto incluye todos los sectores de desarrollo de un país y la vida misma para que un país pueda avanzar. Quería hacer esa aclaración porque cuando hablamos de telecomunicaciones, no podemos dejar de lado las TICs, porque las telecomunicaciones son el concepto o lo abstracto que forma la base para que estas tecnologías de la información puedan funcionar de forma adecuada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí les traigo lo que es un pequeño meme, representando cómo la situación de la educación comenzó con los profesores en el 2019, que teníamos muchos instructores o profesores que simplemente estaban en un aula, como me gusta usar a mí el término, un aula legacy, simplemente que hasta pedían ayuda para encender un proyector. Pero hoy en día, después de la pandemia, y aún lo tenemos instructores que se han adoptado y han traspasado esa brecha digital. Es decir, que se han metido en tópicos o temas que muchos de ellos antes no conocían y empezaron a aprender a utilizar plataformas de colaboración, plataformas de conexión remota, eh, plataformas de e-learning y otro tipo de cosas. Y esto fue lo que sucedió. Esto es un ejemplo de cómo el mundo se ha ido transformando poco a poco y lo que ha de suceder a continuación. Entonces, vamos a ver ahora una perspectiva global de cómo están las telecomunicaciones comparando, digamos que las cifras globales. Ok, entonces aquí tenemos que en enero del 2019, según el reporte de la Hot Suite de We Are Social, esta es una empresa que recoge información de diferentes bases de datos de las más grandes del mundo, incluyendo Facebook, incluyendo Google, LinkedIn, etcétera. Tenemos que la población total del mundo, con 7.6 billones de personas en las partes urbanizadas, de ese porcentaje nosotros tenemos un 57% de la población mundial que en enero del 2019 estaba conectado a Internet o que por lo menos tenía un dispositivo con conexión a Internet mínima. Entonces, representando eso con un 57%. Entonces, vamos a ver qué sucedió
para ahora octubre del 2021. Sucede que ese porcentaje, así como también aumentó la población del mundo, también ese porcentaje aumentó de forma proporcional y tenemos que son ahora 4.88 billones de la población mundial mínimo que por lo menos tiene acceso a Internet de cualquier forma, ya sea con un dispositivo móvil, ya sea con una laptop, ya sea con una de esto de escritorio, es decir, tienen acceso a Internet. A eso es lo que me quiero referir. Entonces, vamos a verlo ahora un poco global. Vemos que en el Caribe, que es donde nosotros nos encontramos en el 2019, solo un 51% de lo que recoge la población del Caribe tiene acceso a Internet. Como había mencionado anteriormente, sabemos que tenemos problemas con el tema de la brecha digital. A pesar de que tenemos muchas facilidades del acceso a la tecnología, hay todavía zonas rurales donde los proveedores no han dado su milla extra, digamos, en conjunto con el Estado, para que eso pueda ser posible. Para eso estamos nosotros, las comunidades, para desarrollar proyectos de este tipo para que la penetración de estas telecomunicaciones y per se del Internet pueda llegar un poco más allá. Entonces tenemos a Norteamérica con un 95% y tenemos a Asia Central con un 50%. Pero vamos a ver qué tanto esto cambió. Si vemos ahora en enero del 2021, el Caribe subió por lo menos a un 62% y Asia Central subió a un 57%. En conclusión, lo que quiere decir es que no vamos para atrás en el ámbito de la conexión y la penetración del acceso al Internet en todo el mundo. Cada día las tecnologías emergentes que van surgiendo necesitan de por sí, las personas se ven obligadas a necesitar de este acceso al uso mínimo de las telecomunicaciones para poder cumplir ya sea con un trabajo, para poder educarse, etcétera. Entonces, siguiendo las comparaciones, si vemos ahora un número global, estas son de diferentes sources de datos, de Facebook, de World Star Data y del Internet Life States, tenemos que 4.06 millones de un lado, 4.03, 5.17 billones y 5.07 billones de personas. Lo que quiere decir que aún es poco. O sea, para la población que tenemos distribuida, hay muy pocas personas que tienen el acceso, digamos, debidamente a Internet o a cualquier servicio mínimo de telecomunicaciones comparado con lo que tenemos hoy en día. Estamos en el siglo XXI, año, valga la redundancia, en el año 2021 y ya es tiempo de que esto cambie, aunque todo esto sigue evolucionando y sigue mejorando, pero tiene que seguir mejorando y a eso vamos. Si nos fijamos acá, vemos que Estados Unidos en enero de 2019 contemplaba un 95% de la población que tenía en ese momento con acceso a Internet. Ese es un número aceptable porque ese 5% digamos que es mínimo si lo comparamos a nosotros, que somos un país que tiene aproximadamente casi 11 millones de personas y todavía no llegamos ni siquiera a un 70% en lo que es de cerrar esa brecha del acceso al Internet. Entonces, ahora lo vemos en octubre 2021 y vemos que Estados Unidos siguió creciendo. Entonces, si ahora sí vemos la comparativa de todos esos países a nivel mundial, tenemos que worldwide tenemos 61.8% que ha ido adoptando a octubre de 2021. Se han tomado las tareas y se ha hecho el trabajo para que el Internet se adopte de forma verdadera a aquellos países que todavía le falta. Si nos tomamos el tiempo para ver cuáles eran las horas, digamos, en promedio que distribuido por año se utilizaba el Internet diariamente, vemos un cambio muy progresivo que vamos desde el 2014 con 6 horas y 10 minutos a el 2019 con 6 horas y 42 minutos. Vemos un porcentaje de más de un 6% y que cada año tenemos entre un 1% y mínimo un 0.8% de crecimiento, lo cual deja ver que todos necesitamos acceso a Internet y cada día las personas pasan más tiempo utilizando un celular
en Internet, no necesariamente para usos comerciales o de trabajo, sino cosas más personales que cualquier otra cosa. Entonces, de la misma forma, vemos cómo se distribuye aquí en cada uno de los cuartos de este año. En el Q3 del 2020 tenemos que son 6 horas y 54 minutos. Pero ahora hablando un poco de lo que es nuestra República Dominicana y también cerrando un poco el filtro con América Latina. El uso del Internet en América Latina, comparando solamente Costa Rica, República Dominicana y Colombia, nos posiciona a nosotros en un 74.82% comparado con los demás países. Ellos tienen mucho más población que nosotros, pero aún así están por encima de nosotros. Es decir, que digamos que los esfuerzos porque el acceso al Internet a la mayoría de las personas se han visto en las estadísticas. Este reporte está basado en el informe anual del desempeño de las telecomunicaciones que rinde Indotel todos los años. Y si vemos un poquito más a fondo y nos damos la tarea de ver de esos servicios y de ese crecimiento en República Dominicana en el transbordo del 2019 y el 2020, los servicios residenciales crecieron bastante, pero aún más los negocios. Aquí queda registrado que que reflejamos un crecimiento de un 38.04% cuando hablamos de líneas de negocio, es decir, que las empresas, o sea, queda demostrado que las empresas no se detuvieron, sino que más tuvieron que esforzarse por adaptarse a la situación y aún después de que, entre comillas, la pandemia se acabó, pero estamos adaptados a esta nueva normalidad, las empresas siguen aumentando el ancho de banda, seguimos teniendo los retos de conectividad con las personas que trabajan desde la casa. Y aquí se ven los números. Tenemos que, de mismo modo, se vieron un crecimiento de 328.182 nuevas suscripciones. Y según el Observatorio Nacional de las Tecnologías de la Información, para octubre-diciembre del 2020, tenemos en la distribución de los tipos de medios o servicios que se utilizaban para acceder valga la redundancia, a los servicios, que la fibra óptica, con un crecimiento total de un 9% en este último quarter del año, y otras tecnologías separadas con un 11.98%. Si nos fijamos, el crecimiento independiente, o sea, en cada una de estas solamente tuvimos un decrecimiento en las tecnologías de XDSL y en el dial-up, que como todos conocemos son tecnologías no que están desfasadas, sino que cada vez los proveedores están tratando de sacarle al mercado y se están utilizando menos cada día. Tenemos fibra óptica, tenemos cable modem, que son las conexiones viejas que todos conocemos, que llega a un cable tipo parecido a la conexión de la televisión, que es como un coaxial, y tenemos el WiMAX, etcétera. Continuando de la misma forma, vemos también cómo los precios de estos servicios en el transcurso del tiempo también han tenido su aumento. Y si vemos el promedio de las velocidades y los precios de estos planes, tenemos que los precios por promedios de las velocidades de más de 30 megabits por segundo ascienden los 3,000 pesos de rentas mensuales. Eh, digamos que para nosotros, un país que todavía le falta mucho desarrollo en temas de tecnologías de la información y telecomunicaciones, parece un número un poco alto, pero ese es el número que actualmente tenemos. Nosotros somos uno de los países, no tan solo de América Latina, pudiéramos decir que de este lado del mundo, que tiene los impuestos más altos de telecomunicaciones y por los cuales más pagamos por el acceso al Internet. Entonces, viendo un pronóstico de qué era lo que esperaba el Indotel en el 2020 versus lo que sucedió, se esperaba que la telefonía fija fuera desapareciendo por lo menos en menos o decreciera en 1.60%. Sin embargo, digamos que fue casi 4 veces lo que se pronosticó en un menos 4.59%. Cuando decimos telefonía fija, hablamos de los servicios de números análogos que tenemos en casa o telefonía fija empresarial con esos servicios de teléfono que ya casi que nadie utiliza. Digamos que tenemos un plan, lo compramos y solamente lo tenemos ahí porque queremos acceso a Internet, no necesariamente porque necesitamos o queremos usar ese teléfono.
Entonces, en la telefonía móvil sí vemos un incremento bastante sustancial con 7.29%, perdón, con 0.46%, mientras que en el Internet global, y eso no hay ni que mencionarlo, tenemos un crecimiento de 7.29%, quedando por encima mucho más del pronóstico que se calculó por el Indotel. Entonces, viendo un pequeño informe del Banco Interamericano de Desarrollo que hizo un contraste entre los diferentes países aquí en Latinoamérica, y por lo menos población con cobertura, al menos con acceso a la tecnología 3G, comparando hacia atrás en el 2018 en porcentaje, tenemos que República Dominicana llegaba a los 86-87%. Entonces, de eso se trata. Vemos cómo esto ha ido aumentando, ha ido mejorando, y el porcentaje del acceso a las telecomunicaciones en República Dominicana, a pesar de que la brecha digital ha sido bastante grande, ha sido alta, está mejorando. Entonces, continuando, llegamos a una parte muy interesante e importante, es que tenemos tendencias mundiales. Cuando me refiero a tendencias mundiales, me refiero a que ya vimos el cambio y la evolución de estas telecomunicaciones o de estas tecnologías en República Dominicana y también globalmente. Estas fueron las tendencias que ocasionaron ese cambio, no tan solo en las empresas, sino en nuestras casas. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que nos trajo. Tenemos algo que no es oculto para ninguno de nosotros, y es que el teletrabajo o el trabajo remoto simplemente llegó para quedarse. Yo conozco compañeros que desde que esto comenzó simplemente no han vuelto a salir de su casa y aún están trabajando. Bueno, ese es mi caso. Desde marzo del 2020 que empezó todo esto, mi modalidad de trabajo es totalmente remota y yo tengo que ir a la oficina, digamos, o cuando yo necesito hacerlo, obligatoriamente por algún cambio o algo que necesite intervención física, pero ya es algo que las empresas decidieron optar porque vieron que les conviene. Entonces, si vemos la tabla con algunos cálculos que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y vemos que para República Dominicana, por persona, en el Producto Interno Bruto representábamos lo que era $7,220 por persona. Digamos que eso es un trasfondo de un cálculo basado en el año que tomaron para ver cuánto una persona generaba estando en esa modalidad de teletrabajo, lo cual para República Dominicana representa lo que es un 16% de lo que es nuestra población, que llega a 10.90 millones de personas, casi 11 millones de personas. Y si nos vamos a la perspectiva internacional, en España, para el año 2019, solamente 4.8 de las personas tenían un teletrabajo continuo, mientras que para el 2020 eso sea, subió de forma catastrófica. Tenemos que un 34% de las personas ya tenían un teletrabajo continuo, que eso no se detenía, mientras que el teletrabajo ocasional fue simplemente disminuyendo. Entonces, como mencioné, las empresas simplemente decidieron optar por esta modalidad de trabajo porque experimentaron el ahorro eléctrico, el ahorro en local. Muchas de estas empresas hasta cancelaron servicios que ya no necesitaban en su momento porque simplemente eran un gasto para ellos y preferían a que los empleados simplemente no fueran a la oficina y todo seguía igual. Claro, las empresas que podían darse ese lujo. Entonces, un tópico también fue la educación a distancia. Para ninguno de nosotros es oculto que esto fue un reto y más para nuestro país. Eh, Como mencioné, la brecha digital sigue haciendo su trabajo y todos sabemos que en muchos lugares de nuestro país aún falta, digamos, el trabajo para que podamos tener el acceso a estas tecnologías. Sin mencionar que fue todo un reto
que no se sabía si de verdad las familias tenían o una computadora o un teléfono disponible. Pero a medida que el tiempo va cambiando, ya ahora 2021, eso ha ido cambiando. Ya vemos cómo el Ministerio de Educación ha tomado carta en el asunto y ha realizado los proyectos que tienen que realizar para cubrir esas necesidades. Y ya se están trabajando por regular más a los proveedores, digamos, que aparecen en el mercado, tercerizando servicios que afectan para que se pueda llegar y entregar esos servicios a lugares donde todavía aún no se llega. Entonces, ya estamos adaptados a esta nueva normalidad. Algo que no puedo dejar pasar es que esta nueva normalidad nos trajo la posibilidad de hacer el uso de la telemedicina, de que esto tuviera un impacto alto en lo que es nuestra vida diaria, de que yo pueda llamar a un doctor y decirle, oye, mira cómo me siento, estos son mis síntomas, y yo encender mi cámara y mostrarle, mira, tengo esto acá. Eso se hace, actualmente se hace. Bueno, ARS Humano tiene un servicio fijo, para los que no lo sabían, donde tú puedes llamar y se puede hacer y se pueden programar citas con doctores para tener una videoconferencia. No sé si todos los seguros lo están haciendo, pero tengo entendido que sí, que ellos sí lo hacen. Entonces, los proveedores durante ese tiempo y todo lo que sucedió se esmeraron en hacer un trabajo de que el espectro radioeléctrico no se vea afectado y haciendo las mejoras del lugar para que no se colapsara. Vemos también que dentro de los servicios públicos, cuando hablamos de renta, y en aspectos legales, los servicios no se suspendieron a pesar de que no se pagaron porque estábamos pasando por un momento muy crítico, y también muchas personas que tenían pocas habilidades en el tema de las TICs y el desarrollo de estas, ahora han aprendido, han generado guías. Es decir, que hemos cambiado. Verdaderamente, la pandemia nos dio un golpe fuerte, pero cosas buenas han salido de ella. Entonces, eh, la aceleración de lo que es las tecnologías como el 5G, el Wi-Fi 6, fue algo que se veía desde lejos. Con todo esto, ahora empresas como Huawei están haciendo inversiones millonarias porque esta tecnología salga a camino. También empresas como Telefónica están trabajando proyectos independientes para hacer uso de estas, ya que sabemos que 5G nos va a permitir hacer transmisiones de alta calidad de videos y de material o contenido que requiere de un ancho de banda de procesamiento y de procesamiento de datos. Eh, pero nada, llegando a un punto bastante interesante y de lo que es el crecimiento de la nube, que fue algo que también impactó bastante. Para el cuarto número 3 de 2020, vemos cómo la nube pasó a un crecimiento de casi un 27% y que esa inversión que se hizo en la nube verdaderamente valía. Y a nivel de finanzas, la firma Deloitte hizo un análisis de estas inversiones y se demostró que la inversión en la nube tenía mucho valor y mejor retorno que las inversiones en data centers tradicionales. Vemos aquí como diferentes proveedores de servicio, cloud, como siempre en el liderazgo AWS y Azure, que siempre lleva la delantera, crecieron de un 63% a un 73% del 2020 al 2021. Vemos también como las distribuciones de las cargas de trabajo más importantes del mundo, donde corren los softwares, digamos que más utilizados como Salesforce, etcétera, que corren sobre estas plataformas, están concentradas mayormente en lo que es la tecnología de la nube. Y Gartner eh, hizo una predicción y dice que para el 2022 tendremos una inversión total en la nube de más de 397.400 millones de dólares, lo cual hace que se tenga un impacto y un gran foco en la inversión de la nube de lo que viene ahora a finales del 2021 y vamos a poder continuar en el 2022. Y se prevé que los servicios de DaaS o de Desktop as a Service como escritorio remoto crezcamos en un 67% para el año 2021. Y igual, de la misma forma, vemos cómo en el transcurso de los años el Software as a Service y el Infrastructure as a Service y el
Platform as a Service como elementos principales de la nube han tenido un crecimiento sustancial en sus inversiones que van de los 59.000 millones de dólares hacia los 122.000 millones de dólares. Y el IoT es algo que no se va a detener jamás, junto con las tecnologías y el aceleramiento del Wi-Fi 6 y el 5G. Esto es un proyecto de IoT basado en vehículos que van a tener drones conectados utilizando estas tecnologías para poder hacer un mapeo de las calles y evitar accidentes automovilísticos. Esta es una de las pocas cosas que está haciendo que esto suceda. Entonces, viendo en detalle un poco de la evolución de las TICs y las telecomunicaciones en lo que son las empresas, vemos cómo se distribuye por las diferentes clouds, las ocupaciones, por ejemplo, de data science, data engineer, nosotros mismos los estudiantes y los ingenieros de software, como tienen preferencia en el uso de estas tecnologías. Y de igual manera, los productos que por ubicación utilizan lo que es la inteligencia de datos, que también están ubicados en estos servicios cloud, que ya todas las empresas o las empresas que no están pensando en sacarle provecho a sus datos todavía es porque no se están adaptando a este siglo y a lo que traen las nuevas tecnologías. Entonces, también podemos mencionar lo que es la nube híbrida o el acceso a las bases de datos. En el 2019 teníamos ambientes tradicionales o empresas que todavía no se imaginaban pensar en el cloud para eso, mientras que ahora en el 2020-2021 tenemos herramientas como Azure Data Factory que podemos trasladar la información de diferentes herramientas externas y mandarlas toda a la nube para poder utilizar herramientas de visualización como Power BI que todos conocemos. O sea que las cosas sí han cambiado. Aquí vemos un pequeño diagrama de esto que acabo de explicar, de cómo ahora en el 2021 la data pasó a ser algo clave y sumamente importante. Entonces, hablando un poco de lo que es el Corporate One Edge, las empresas aún estaban en la decisión de ver qué querían hacer con, con la decisión de ver si sacar completamente de sus redes de negocio lo que eran tecnologías que son bastante costosas, pero que son útiles como el MPLS. Se discute lo que es el SD-WAN, que ya no es algo nuevo para nadie, pero también entra al juego lo que es el SDN o las redes definidas por software. Todo esto antes de que la pandemia empezara. Pero aún así, eh, después de que llegó el 2019 Q3 y 2020-2021, ya las empresas expandieron su mente. Ahora estamos hablando de SD-WAN como servicio, con orquestadores que se instalan desde la nube y se conectan a tus border edge en tus empresas para controlar ese tráfico, para medir las métricas de si un enlace está funcionando de forma correcta y hacer los cambios de forma automática. SD-WAN ya no se quedó como simplemente una tecnología, ok, voy a balancear esta carga por este proveedor primario y este proveedor secundario. No, hablamos de métricas, hablamos de servicios, hablamos de cloud, hablamos de que si yo estoy usando Google Meet y de repente mi equipo detectó de forma inteligente que Google Meet por una región o por un camino que está tomando está teniendo problemas y por otro no, que ese cambio se hace totalmente transparente y automático. Entonces, de una y otra forma, pasamos a lo que es el acceso remoto desde las casas y lo que es el Work from Home Modality. Y hablamos del 2020, donde muchas empresas tuvieron que acceder a tecnologías 4G para darle, digamos que, acceso a Internet a los colaboradores donde vivían en zonas que no podían alcanzar. Pero ahora en el 2021 hablamos de quitar esos servicios 4G y migrar a broadband para obtener una mayor calidad de los servicios que podemos entregar hacia la casa. Hablamos de esas personas que están en su casa, ponerlos en modalidad híbrida y sacarle un mejor provecho a la productividad de estos empleados. Y hablando de productividad, anteriormente usábamos Zoom o
de forma ocasional y algunos Excel sheets para tener el control de lo que eran nuestros empleados. Pero hoy en día utilizamos herramientas de productividad avanzada, de registro de tiempo y de tareas como lo que es Time Doctor, y utilizamos todo lo que es la suite de Google Workspace para control de calendario, para agendas con nuestros clientes, para control de documentos y todo lo que es esa suite de colaboración. Hablando de acceso remoto, también eh, fue un reto para las empresas, empezando la pandemia, pensar y diseñar cómo lograr que esas personas que estaban desde su casa pudieran consumir servicios que eran privados, que solamente se podían acceder desde las premisas o desde las redes corporativas. Y vemos cómo en el 2021 eso cambió. Los diseños que se pensaban, todos eran orientados hacia la nube. Es decir, que se planificaba un esquema de despliegue de clientes VPN donde esas personas simplemente se conectaban a la nube y luego de llegar a la nube consumían un servicio que era, digamos que público, pero que a la vez estaba conectado con el corporate network. Así de esa forma, el tráfico que se generaba desde las casas no llegaba directamente hacia mi data center, sino que llegaba a balanceadores con más carga de nivel que yo podía controlar en la nube, para poder manejar un tráfico escalable cuando llegan momentos críticos como lo que estamos viendo ahora que se acerca, que es el Black Friday, donde muchas personas simplemente sus servidores explotan y llegan a un punto límite. Estos accesos remotos y estas tecnologías permitieron que todo esto cambiara y que esto fuera controlable. Hablamos en el 2019 de tecnologías legacy para voz sobre IP o soluciones de voz, y ya ahora la mayoría de contact centers olvidaron eso y trabajamos con plataformas que ahora se llaman Customer Contact Center as a Service, y según el cuadrante mágico de Gartner, digamos que una de las más utilizadas a nivel mundial, que es Genesis Cloud, y vemos cómo la adopción de simplemente en un navegador yo tengo acceso a todo, a una interfaz completa de contact center omnicanal utilizando SMS, chatbots, llamadas, etcétera, y correo electrónico, todo unificado en una sola ventana. Y de eso se trata. Hemos vivido una fase de cambios y de evoluciones en todo lo que tiene que ver con esto. Y no me puedo ir también sin mencionar lo que son los ambientes remotos o los escritorios virtuales, como lo queramos decir, RDS, VDI, DAS o Remote Virtual Desktop. Dentro de las soluciones que se adoptaron o que la mayoría de nuestros clientes nosotros vemos que trabajan, como VMware Horizon, Citrix Receiver o Remote Desktop Services, estas tecnologías fueron clave para el cambio de cuando la pandemia nos azotó y para poder entregar la experiencia de los usuarios que estaban trabajando desde sus casas como si fuera transparente, entregándole un escritorio donde ellos tengan acceso a su paquete de Office, a la misma PBX que teníamos en la empresa, a los file servers, etcétera. Y de eso se trata. También vimos cómo se se hizo el cambio de cómo manejábamos las computadoras remotas, cómo nosotros administrábamos esos dispositivos que estaban desde la casa. Ya no utilizamos simplemente un TeamViewer o un AnyDesk o lo que muchos conocemos como un VNC. Ahora nuestra necesidad cambió. Ahora queremos ver una herramienta completa que me permita no tan solo acceder de forma remota, sino administrarla, mandarle parches de seguridad, hacer políticas, scripting, y para eso se adoptaron lo que son las herramientas como los RMM o los Remote Management and Monitoring Tools. Y como digamos que último tema transformador de las empresas post pandemia, tenemos lo que fue la adopción de soluciones de service management para mejorar la entrega de servicios de cara a los departamentos de TI que trabajaban con todas estas solicitudes. Pasamos de soluciones on-premise limitadas y desfasadas a tener plataformas como Jira, que aparte de que puedes utilizarla en el celular, tienen servicios cloud y puedes compartir y tener todo un team de que puedas recibir y distribuir las cargas de trabajo. O sea que el cambio ha sido significativo, ha valido la pena, ha sido difícil, pero se ha logrado.
Y diría que como producto final de todo este cambio, después de que el COVID trabajó en nuestras vidas, trabajó en nuestras mentes, la tecnología se aceleró. La transformación digital llegó a un punto donde ahora podemos decir que los centros cuidados para pacientes, como mi ejemplo que les doy, que trabajo en un contact center, ahora nosotros pasamos de tener de 7 o 8 clientes a casi 15 o 16 clientes nuevos que ahora requieren de personas disponibles para contestar esas llamadas de alguien que necesita realizar una agenda médica para hacerse una mamografía, para hacerse una misma prueba de COVID en cualquier recinto médico. Es decir, que las bases de las telecomunicaciones fueron mejorando cada día y las TICs son aquello que ha fomentado la base para que todo esto se mantenga funcionando. Y yo diría que en conclusión, eh, la tecnología salió ganadora, la transformación digital se aceleró y nosotros estuvimos ahí para hacer de ella algo útil. Y los profesionales de networking, de telecomunicaciones como nosotros, siempre vamos a tener, digamos, un área de ocupación. Los network engineers fueron las personas que más tuvieron, yo diría, que trabajo en esos momentos. Así que les invito a que se animen y a que vean estos cambios, estas evoluciones y estos retos como parte de su vida y como parte de aquellas cosas nuevas que vienen por venir. Amén. Y que así sea. Esto ha sido todo de mi parte y espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta y estamos por aquí. Sí, Maer, tú sabes que no podemos dejarte ir sin antes, pues, subsanar lo que son las dudas y las preguntas de los muchachos por acá. Entonces, por acá tengo una pregunta para ti que dice, ¿crees que exista alguna desventaja de esta evolución? Dígase en el ámbito educativo pospandémico. Yo diría que la desventaja la pudiéramos poner nosotros, pero más que nada, lo que esta pandemia dejó a relucir es que no necesariamente los que no estamos preparados para lo que sucedió no fuimos nosotros los profesionales de tecnología, sino que el país, las estructuras y todo lo que tiene que ver digamos que los servicios de telecomunicaciones aguantaron todo lo que sucedió. Es decir, que no le veo de que una desventaja a que eso sea así. Es más, hoy en día hay instructores que cuando saben que tienen que dar una clase, simplemente la dividen. Mira, yo te voy a dar 2 clases presenciales y te voy a dar 2 clases virtuales porque ya se adaptaron a ello y vieron que les conviene y están cómodos. Y el provecho que nosotros le saquemos a la educación a distancia siempre va a depender de nosotros. Yo diría que no le veo una desventaja. Bien, por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué le recomiendas a los universitarios que tienen esa pasión por las redes de la información? O sea, ¿qué les recomiendas? Ok, mira, buena pregunta. Yo diría que sé muy autodidacta y sobre todo que reine en ti la curiosidad. La curiosidad fue algo que desde que yo estuve comenzando en el área de la tecnología nunca se apartó de mí y esa fue, yo diría que la característica que muchas personas vieron en mí. No te apartes de la curiosidad, enfócate y no quieras abarcarlo todo, ve aquello que más te gusta del área de redes de la información, que tiene bastantes cosas. Tenemos infraestructura, tenemos muchas cosas que tienen que ver con network security, tenemos las mismas redes de datos, routing y switching. Enfócate, ponte objetivos y acércate de personas que tú veas que están en ese mismo nivel que tú, que tienen ese mismo camino. Así es, Mael, de verdad que muchas gracias por acá, pues veo que ya no tenemos más preguntas. Eh, Creo que sí, eh, que ha concluido tu presentación, ¿no? Entonces, Excelente. para nosotros más que un placer tenerte acá. Gracias a todos por la oportunidad.